Y para desarrollar el tema de Un Momento con el Especialista, vamos a presentarles a quien nos invita el día de hoy, nos visita, mejor dicho. Estamos con el doctor Carlos Nureña. Él es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también estamos acompañados, como siempre, con Sara Usabá, nuestra nutricionista, porque también tiene un tema muy interesante y tiene una mesa bastante atractiva que nos va a enseñar más adelante. Sarita, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. Efectivamente, hoy también vamos a hablar de la prevención de los pólipos en el colon desde la dieta. ¿Cómo es que la dieta va a ayudar a prevenir esto o, en todo caso, agudizar todavía más este problema? No se lo pierdan. Buenísimo, tenemos, recuerdo, hoy día dos especialistas muy interesantes que nos van a hablar de este problema, los pólipos gastrointestinales. Doctor Nureña, bienvenido. Hola, como decía, Jenny. en un inicio de este diagnóstico, de repente solamente pensar, ¿no?, de que uno pueda tener pólipos gastrointestinales, uno piensa, esto podría ser maligno, benigno, esto es cáncer, esto es un paso previo al cáncer. Por favor. Ya, bueno, primero saludar, Jennifer, gracias. Hola, Sara. Sí, pólipos gastrointestinales, tenemos que ver aquí qué es un pólipo primero, ¿no? Pólipo es, imaginemos que el tubo gastrointestinal que va desde el esófago, el estómago, intestino delgado y colon, tienen un revestimiento interno. Una mucosa. Se podría decir como la piel por dentro de todo este tubo. En esa mucosa es que hay crecimientos. Son crecimientos pequeñitos, de milímetros inicialmente. Y hay que saber que no todo pólipo es maligno. Ajá. Hay pólipos benignos que, gracias a Dios, en su mayoría son los benignos, y hay pólipos también malignos. Doctor, ¿qué es un pólipo maligno? Es uno de los pólipos que puede convertirse en cáncer. Ahora, lo importante es ¿cómo identifico, doctor? ¿Cómo sé si tengo un pólipo benigno o tengo un pólipo maligno? ¿Cómo lo sé? Ahí tenemos que hacer los tamizajes. Tamizajes tanto por medio de endoscopía y por medio de colonoscopía. Dentro de los pólipos, los más frecuentes son los que se presentan en el colon. Entonces, tenemos la oportunidad que haciendo una colonoscopía podemos extirpar o extraer ese pequeño pólipo que me mide 3 milímetros, 5 milímetros o menos de 10 milímetros o hasta incluso a veces 20 milímetros. Con eso, eliminando ya ese pólipo, yo ya veo después con la ayuda de un patólogo si es que ese pólipo era benigno o maligno, y en su defecto, si era maligno, se acabó. Se retiró. Fin, ya no va a haber cáncer. Doctor, ahora, ¿qué define que un pólipo sea maligno? ¿El pólipo desde que aparece es maligno o se convierte en maligno por algún factor? Acá vamos a hablar de tipos de pólipos. Tenemos los pólipos hiperplásicos, por así decirlo, los más comunes. Estos suelen ser benignos. Cuando yo digo benignos, quiere decir que la tasa de que este pólipo hiperplásico se convierta en cáncer es bajísima, muy baja. Cuando yo digo un pólipo maligno, quiere decir que este tipo de pólipo, ya sea un pólipo tipo adenoma o aserrado, se convierte en cáncer, es mayor. O sea, este pólipo sí se puede hacer cáncer. Entonces, para no estar en la duda de decir se convertirá o no se convertirá en cáncer, lo sacamos. Se extirpa. Vamos rápidamente, doctor, ¿qué le parece una consulta? Tenemos ¿Ya? Isela, nos llama desde San Juan del Lurigancho. Isela, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, señorita. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es mi esposo el día que empezó, en el año que empezó la pandemia, que fue el año pasado, en el mes de enero, a él lo operaron de un pólipo acá en la parte, ¿cómo se llama? No era arribita, en el mismo intestino, le sacaron, ¿ya? Entonces ahí lo operaron y fue consultorio así en ambulatorio, nomás le sacaron en el hospital. Y tenían que entregarle justo el día de empieza la pandemia, el día 17, creo 16, y a él le tenían que dar sus resultados el día 19. Pero en el primer resultado que le sacaron en la biopsia le salió que era, ¿cómo se llama? Negativo. Cuando le hicieron la endoscopía, le peñiscaron, que le sacaron, ya le salió que era maligno. Entonces, hasta ahorita no hemos podido ver, porque no habían citas, no había nada, no hemos podido ver qué es lo que le ha salido. Pero lo que pasa es que él
últimamente de nuevo comenzó que de nuevo se atragantaba, porque por eso es que O fuimos. sea, no está recibiendo un tratamiento. No, ya no, señorita. Perfecto. ¿Y quieres ver qué ello orientación puedes últimamente tener? De nuevo empezó, porque por eso también fue él o sea, comía cosas así media secas y se atoraba, tenía que ingerir Perfecto. líquido. Quedó clara la Entonces, quiero consulta, saber Gisela. si vuelve a crecer. Claro. Si vuelve a crecer o no eso, porque a él le Ese sacaron. pólipo, si puede volver a salir, ¿no? En todo caso, luego de que ha sido ya extirpado, doctor. Y bueno, evidentemente tiene que ir, pues, ¿no? A un tratamiento, doctor. Sí. A ver, empezamos. Los pólipos, como son pequeños, como hemos dicho, miden solo milímetros, no suelen darnos síntomas, no suelen darnos problemas. El punto es que Peligroso. por la cultura que tenemos, solo vamos a hacernos un despistaje cuando tenemos algún problema, o mucho estreñimiento, o hay sangrado en las heces, o ya no puedo tolerar los alimentos, o tengo mucho dolor. Pero lo ideal, si es que hablamos específicamente de pólipos, por ejemplo, en colon, toda persona mayor de 50 años debería hacerse su colonoscopia. Si preguntamos, de los que conocemos, mayores de 50, ¿cuántos se han hecho colonoscopia? Aquí en Perú no hay esa cultura. ¿Cuándo va una persona a hacerse su colonoscopia? Cuando lamentablemente ya tiene muchos síntomas. Si vamos cuando ya tenemos síntomas, lo más probable es que encontremos un cáncer establecido. Entonces hemos perdido la oportunidad de encontrar esa lesión llamada pólipo de pequeños milímetros. En este caso, respondiendo a la pregunta, si es que tiene problemas al pasar alimentos que se atraganta, eso no tiene que ver nada con el pólipo. Para yo poder decirle si fue maligno, fue benigno, tendría que ver la biopsia, como bien dice, y dependiendo de eso damos un seguimiento. Si fue benigno, yo le puedo repetir el procedimiento en 5 o 10 años, le puedo decir, tú has tenido un pólipo que es benigno, no te preocupes, no es necesario que te repitas este procedimiento hasta 5 años o 10 años, depende. ¿Puede de lo que volver a encontremos. aparecer el pólipo ahora que Pueden volver a crecer, eso sí, pueden volver a crecer, pero hay que tener esto. Desde que yo tengo un pólipo hasta que se hace cáncer, si es que se hiciera, demora más o menos 10 a 15 años. O sea, no hay por qué alarmarnos de decir, tengo un pólipo y ya el otro mes o de aquí en 3 meses ya es cáncer. Justo, doctor, usted ha dado un mensaje que es clarísimo. Aun cuando este pólipo tiene la posibilidad de hacerse cáncer, va a pasar un tiempo. Entonces, lo que queremos decirles acá es que este es un tipo de cáncer, en todo caso, que es prevenible totalmente. Entonces, todas las personas a partir de los 50 años tienen que hacerse una colonoscopia justamente para detectarlos temprano y evitar que esto migre a un cáncer. Ahora, doctor, ¿qué hace o por qué las personas hacen estos pólipos? ¿O cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes estarían más expuestas, además de quienes tienen 50 años, hombres o mujeres, ¿no? Exacto, ya. Aquí vamos a ver un componente genético, o sea, de por sí hay personas que tienen más predilección a hacer pólipos que otras, y dentro de los factores asociados, que van con nutrición específicamente, son obesidad, comidas altas en grasas, carnes rojas, tabaco y alcohol son los factores que se ha demostrado que hay una asociación a presentar más pólipos. Doctor, si los pólipos son asintomáticos, entonces solamente empiezan a dar síntomas cuando ya es una situación que podría ser incluso inmanejable y que ya nos podría decir o hablar de un cáncer, un probable cáncer. Exacto. La idea de tratar el pólipo es evitar llegar a una cirugía o en su defecto ya el cáncer está muy avanzado a un tratamiento paliativo, pues, ¿no? Es por eso que tenemos la oportunidad. Hay que fomentar esto, una cultura de despistaje. Para colon 50 años, para estómago si es antes, 38, 40 años más o menos. ¿Y qué exámenes son, doctor? Aquí estamos con los exámenes endoscópicos. Es una sonda que en la punta tiene una cámara con la cual, si es endoscopía alta, ingresa por la boca, esófago, estómago, vemos directamente si hay algo alterado o un pólipo, tomamos una muestra que es una biopsia, una pequeña pinza, retira el elemento y eso se ve al microscopio. Si es una colonoscopía, lo mismo, es otra sonda un poquito más grande y entra por el canal anal y me ve todos los segmentos del colon, incluso la parte terminal del intestino delgado, que es el ligno. Doctor, muchas personas le tienen miedo a la endoscopía y a la colonoscopía. ¿Eso es algo que duele? ¿Es algo que me puede dañar? Si alguien me saca, digamos, una muestra de algún tejido, ¿quiere decir que me va a pasar algo o que se va, digamos, irradiar, cualquier ¿no? Toca, cosa irradia. que tuviera por ahí? Ya, hay mucho esta creencia, ¿no? De que
mi familiar tenía cáncer, se fue al hospital, lo cogieron, lo tocaron o lo abrieron, le hicieron una cirugía y el cáncer se diseminó. Quisiera darme un tiempo para explicar qué pasa en estos casos. Lo que pasa es que muchas veces encontramos un cáncer ya que está avanzado y lamentablemente cuando ya diagnosticamos es demasiado tarde. El cirujano a veces intenta erradicar el segmento afectado, pero al momento de ingresar ya ve que está todo diseminado. No significa que por cortar o por diagnosticar o por tomar una biopsia ese cáncer recién se diseminó, no. Lamentablemente recién se está diagnosticando, como que recién nos damos cuenta. No duele la endoscopía. La endoscopía no duele, produce un poco de, se podría decir, molestia porque es normal, vas a tener un tubo, se podría decir que ingresa, pero para eso utilizamos sedación. Sedación superficial con benzodiazepinas o si el paciente es un poquito más ansioso, más preocupado, podemos utilizar sedación con los colegas de anestesiología, donde el paciente queda totalmente dormido, no siente nada. Lo mismo ocurre con la colonoscopía. Igual doctor. con la colonoscopía. ¿Y cada cuánto uno tiene que realizarse este chequeo a partir de los 50 años, independientemente sea varón o mujer? Exacto, estamos hablando de despistaje, ¿no? Si yo quiero hacer específicamente despistaje de pólipos, 50 años. Si yo tengo otra causa por la que quiero hacerme el procedimiento, ahí la edad varía. Lo mismo para la endoscopía, 40 años o incluso 35, dependiendo. O sea, si hay factores de riesgo, es mucho antes. Exacto, 40. depende de lo que yo quiera encontrar. Por ejemplo, en endoscopía quiero descartar una gastritis con Helicobacter pylori, lo puedo hacer, se puede hacer antes la endoscopía. Ya tengo un paciente con pérdida de peso, anemia, tal vez toco una masa, sospecho ya que hay un cáncer ahí, la hago antes. Eso va a depender ya de cada cosa. Si hablamos estrictamente de pólipos, varones, despistaje, varones, mujeres, 50 años, y en el caso de pólipos gástricos, estamos hablando de 35, 40 años. Qué importante lo que acaba de mencionar, un paciente con anemia, baja de peso y de repente no hacemos mucho caso, eso es un signo de alerta. Por favor, inmediatamente al médico. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los divertículos y los pólipos? Ya, un divertículo es, se podría decir lo contrario, un pólipo. En el pólipo hemos dicho que de la mucosa crece hacia adentro. El divertículo es como si creciera hacia afuera, una bolsita, por así decirlo. O sea, hacia la luz del intestino. Hacia afuera de la luz. Es como decir, yo tengo mi tubito y aquí se forma una bolsa hacia afuera. ¿Eso por qué se da? Muchas veces porque el paciente sufre de estreñimiento crónico, hacemos mucha presión tal vez o algunas actividades que nos generen más presión, obesidad. Esto me genera que la mucosa se prolapse, por así decirlo, y me da estas bolsitas. Y ya eso tiene otras complicaciones si es que no resolvemos el problema del estreñimiento. Doctor, ¿y hay algunos cambios que podemos hacer, ¿no? Estos que nos hablan de la higiene alimentaria, que podría ayudar en todo caso a prevenir, ¿no?, la aparición de pólipos, por ejemplo, como el tema de los horarios de la alimentación, comer muy caliente, muy frío, picante, comer apurado? Claro, como mencionamos, los pólipos tienen factores de riesgo que me ayudan a aparecer, ¿no? Pero no significa que vaya a desaparecer. O sea, ya hablamos que fumar, el alcohol, carnes rojas, grasas. Doctor, yo no hago nada de eso, hago ejercicio, soy delgado, entonces no me va a dar, no voy a producir pólipos. Lamentablemente tienes menos riesgo que otra persona que tenga esas costumbres, pero no puedo asegurarlo a menos que verifiquemos con una colonoscopía. Vamos a seguir con las consultas, doctor. Nos están escribiendo desde el WhatsApp. Inmediatamente leemos la consulta. Víctor Telles dice, tengo 37 años y el año pasado me quitaron 2 pólipos de 5 milímetros. ¿Es probable que pueda desarrollar pólipos malignos teniendo en consideración que mi madre tuvo cáncer de colon? Importante la pregunta, si es que yo he tenido en primer grado padre o madre con cáncer de colon, ¿yo tengo más riesgo? Claro que sí. Es importante saber la edad del diagnóstico. Por ejemplo, si a su madre le diagnosticaron a 50 años, él debería hacerse la colono 10 años antes, desde los 40. Si le diagnosticaron a los 60, no hay problema, porque 50, 70 también no hay problema desde los 50. Si le diagnosticaron, no sé, a los 45, él tendría que hacerse desde los 35. Ahora, respecto a ese pólipo, como ya dijimos, si bien es cierto, la colonoscopía o la endoscopía me permiten, por ese propio examen, diferenciar si es que es benigno o maligno, que me va a decir definitivamente lo que es la biopsia o el patólogo.
Entonces necesitaría ver el resultado de biopsia de ese pólipo que le extirparon para poder decirle si era benigno o maligno. Si fue benigno, yo le puedo decir tranquilo, te puedes repetir tu examen en 5, 7, 8 años. Ajá. No te va a pasar nada, vas a estar libre de cáncer en ese tiempo. Pero eso solamente lo determina pues el médico. Exacto. Vamos ahora con una última consulta hasta San Bartolo. Eleuterio, gracias por llamar. Te escucha el doctor. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, doctor. Yo tengo pólipos en mi vesícula. No me deja trabajar, da comezón, me duele por ratos, no me trabaja bien el estómago. Parece que a consecuencia de esto pareciera gases y el tránsito intestinal no me está trabajando bien y me duele. Tengo este problema. ¿Qué edad tienes, Eleuterio? Tengo 56 años y aparte tengo diabetes. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da el doctor. Ok, muy bien. Pólipo vesicular nos ha hecho. Este es otro tema. Tenemos la vesícula biliar que también puede presentar pólipos. Una vez más, el pólipo es tan pequeño, de milímetros, que no genera molestias. En este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que medir el tamaño del pólipo. Si el pólipo mide más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, lo recomendable es extirpación de la vesícula porque ya pólipos mayores de 1 centímetro tienen riesgo de cáncer de vesícula en un futuro. Pero el pólipo de por sí no es el causante de tus molestias. Lo más probable es que no hay un adecuado ritmo evacuatorio, estamos generando distensión, gases, tal vez por ahí problemas de estreñimiento, o quién sabe, tenemos por ahí problemas de gastritis, pero ya tendría que hacerte más preguntas, o por la misma diabetes a largo plazo también me genera alteraciones en la vasculatura y alteraciones en las inervaciones nerviosas, pero tendría que hacerte muchas más preguntas para ayudarte en ese problema, pero no es problema del pólipo vesicular. Cambio en las heces, en la forma de las heces, de la deposición, doctor, esa es una señal de riesgo y de alerta. Claro, ya tengo cambios en el grosor de las heces, eso ya quiere decir que el pólipo, hemos llegado muy tarde, ya ese pólipo lo más probable ya es un cáncer, y un cáncer grande. ¿Y ese cambio en las heces es siempre o eventualmente? Depende, hay algo que se llama diarrea por rebosamiento, que quiere decir que la luz, por así decir, la luz del colon, por el cáncer se estenosa, se cierra. Ya no pueden pasar las heces porque son duras. Sale como entonces hilo. hay como secreciones que pueden salir. Entonces por eso se dice se altera entre diarrea, estreñimiento o las heces salen delgaditas. Bueno, y todo eso Eso podemos ya evitarlo, es ¿no? Con un diagnóstico temprano, así que ya lo Exacto. sabe. Por favor, doctor, recomendaciones Sí. finales y reitere esa recomendación para los chequeos preventivos. Entonces, recomendación final, hacerse los despistajes tanto por colonoscopía, por endoscopía, que simplemente ese tal vez miedo a hacerse el procedimiento me puede salvar la vida en un momento o evitarme cirugías o evitarme tratamientos oncológicos difíciles de tolerar. Perfecto, la prevención es la palabra clave. Así Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Carlos Nureña, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a hacer ahora una pausa, pero regresamos con Sara Abusada porque también tiene muchas recomendaciones que darnos al respecto. Regresamos.